cargas térmicas con Tecton 3D. En esta clase vamos a empezar a introducir los datos en el programa, vamos a empezar creando el capítulo de cargas térmicas y después introduciendo las condiciones exteriores y viendo un poco la ficha de cada espacio, cómo se introducen las condiciones interiores. Como paso previo a este curso deberíamos haber seguido el curso de modelado de edificio, puesto que partiremos de un modelo de edificio ya generado. Entonces ese curso lo tienes disponible bajo el título de modelado de edificios con Tecton 3D y en este es donde hacemos el edificio del que partimos para el cálculo de cargas térmicas. Este edificio ya tiene creadas las plantas, ya tiene creados los espacios, además ya tiene introducidos los cerramientos, tanto los cerramientos opacos como los huecos, y tiene ajustadas todas las plantas, es decir, no tiene errores geométricos. Entonces, ese es el paso de partida que necesitamos. Te voy a dejar el archivo de Tecton en las notas de la lección para que puedas descargarlo para no tener que modelar el edificio desde cero. Bueno, vamos allá. Lo primero que hacemos es abrimos Tecton. El programa tarda un poquitito en cargar, está en ello. Ahí vamos. Si tenemos configurado el asistente inicial para que se nos abra, vemos nuestros últimos proyectos. También lo podemos tener en proyectos de ejemplo. Entonces, si os sale esto aquí arriba, si despliegas este desplegable, os va a salir los proyectos abiertos recientemente. Entonces yo tengo, este es el modelo de edificio que voy a utilizar. Le doy a abrir y ahí lo tengo. Tengo una visualización extraña porque estoy viendo los espacios en alámbrico, estoy viendo el plano que me ha servido de base para dibujar. Entonces, para fijarme en lo que estoy viendo, vengo aquí al árbol del edificio, en la pestaña Proyecto, y me pongo en edificio completo. Estoy viendo solo una parte del edificio porque tengo elementos ocultos. La última vez que abrí Tecton, ¿vale? Oculté algunas cosas. Aquí arriba, en esta barra de aquí arriba, aquí, al lado de la esferita de color rojo, tenemos la posibilidad de ocultar los cerramientos, los huecos, los espacios, etcétera, etcétera. Y también podemos poner el edificio en modelo sólido. Ahora está en modelo sólido. ¿Veis que sobresalen los espacios por encima de las cubiertas inclinadas? Eso es normal, ¿eh? Él no va a computar eso como cerramientos exteriores, ni va a hacer nada raro, ¿eh? Eso lo va a resolver bien. Bueno, entonces le sacamos el modelo. Si queremos ocultar los planos porque nos confunden, si te fijas aquí se ve la proyección en planta de uno de los planos, aquí tenemos la posibilidad de ver ocultar planos de referencia. Muy bien, ocultamos los planos de referencia, ya tenemos nuestro edificio y ahora lo que vamos a hacer es crear un capítulo de carga y demanda térmica. A mí me quedó uno creado de las pruebas que he estado haciendo, entonces lo voy a borrar para que tú puedas. Bueno, es el actual, no me lo deja borrar. Me voy a poner al capítulo edificio. Le voy a decir que sí, que me guarda los cambios, aunque no tiene mayor trascendencia. Este tick me indica que el capítulo actual es el capítulo edificio y el capítulo de carga y demanda térmica lo voy a borrar dándole clic en eliminar. ¿Por qué lo borro? Porque quiero crearlo desde cero. ¿Vale? Entonces, en este momento tengo el capítulo edificio y es como si yo tuviese el modelo, ¿vale? Es el modelo sin el cálculo de carga, sin nada más, tal y como lo creé en el curso de modelado. Entonces le voy a dar un guardar como, archivo, copia de seguridad, guardar. Este archivo os lo voy a poner para que lo descarguéis vosotros, modelo del edificio de ejemplo en blanco. Es un poco paranoia esto que tengo yo de los guiones bajos, pero no hace falta ponerlo, ¿eh? Le damos a guardar, ¿vale? Eso nos ha guardado esa copia de seguridad. Yo sigo trabajando sobre el modelo de edificio. Bien, vamos a empezar por crear el capítulo de carga y demanda térmica. Yo ya tengo un edificio que funciona bien, ya he comprobado los errores geométricos, ya he calculado la limitación de la demanda energética, he calculado el H1 y todo va bien. Entonces ahora me vengo a la pestaña datos, aquí arriba. Estoy comprobando que se ve la pantalla completa. Vengo a la pestaña datos, aquí, y le doy a capítulo nuevo. Se me despliegan todos los capítulos en función de la licencia que yo tenga adquirida, puede cambiar los capítulos que pueda utilizar, y despliego el de carga y demanda térmica. Carga y demanda térmica. Acordaos que carga es potencia y demanda, pues demanda de energía. Vale. Carga es la potencia que yo necesito para combatir el frío en verano, el frío en invierno y el calor en verano. Me ha aparecido aquí debajo una fila nueva que se llama carga y demanda térmica. Y el tick del lápiz, veis que aquí aparece un tick verde en el lapicito, eso quiere decir que estoy en ese capítulo, que ahora estoy en el capítulo de carga y demanda térmica. Pero aparentemente no ha pasado nada. Pero si voy al menú datos, voy a datos generales y la ventana que se va a abrir va a ser diferente. Porque ahora lo que tengo son
los datos generales del capítulo particular de carga y demanda térmica. Tecton funciona así, es un poco lioso o puede ser un poco lioso al principio. Cada capítulo tiene sus datos generales, no son los datos generales del edificio. Entonces, cada vez que abramos un nuevo capítulo, el primer paso que debemos dar siempre es ir a los datos generales. Bueno, entonces, y se nos han abierto nuevas opciones de cálculo que antes no teníamos. Cálculo de carga y demanda térmica, que es lo primero que debemos hacer. Cálculo de dimensionamiento de equipos, que es lo segundo que debemos hacer una vez tengamos la carga térmica bien afinada. Simular sistemas, que es lo tercero que debemos hacer cuando tenemos los equipos seleccionados, es decir, va en orden. Primero calculamos la carga, después definimos los equipos y después los simulamos. Y por último tiene una calculadora psicométrica, es decir, cálculos del aire húmedo, que eso ya es aparte, ya no forma parte de la secuencia de cálculo. Muy bien, vamos a ir a los datos generales. Vamos opción de menú datos, capítulo generales. Y entonces ahora aquí ya tenemos que introducir en primer lugar los datos de las condiciones climáticas exteriores, que parece lógico. El programa los tiene ya definidos. Si recordáis la primera clase os decíamos que había un checklist de datos que había que pedir, que muchos de ellos los teníamos que averiguar nosotros. Antiguamente cuando calculábamos con Excel teníamos que averiguarlos todos, pero en este caso la mayor parte de esos datos ya nos los da el programa. No los de ocupación, por ejemplo, sí que le asigna ocupaciones, pero a lo mejor hay que tocarlas. Pero, por ejemplo, los de condiciones exteriores de diseño, que es algo que debemos poner en el proyecto siempre, aparecen ya en el programa. Bien, entonces, empezamos por estudiar la ventana con atención. Siempre leemos con atención todas las opciones que nos da y si tenemos dudas consultamos la ayuda. Entonces, lo primero que vamos a ver es el periodo de cálculo. Tenemos varias opciones a la hora de calcular las cargas, calcular todas las cargas térmicas, calcular solo las cargas de invierno, calcular solo las cargas de verano y calcular entre dos fechas determinadas. Yo, de momento, voy a dejar cálculo anual. En ese caso me va a calcular cargas térmicas de refrigeración para el verano y cargas térmicas de calefacción para el invierno. Vale, si nos pasamos al lado derecho, tenemos las condiciones exteriores de diseño, donde debemos escoger el percentil de invierno, 99,6%, y el percentil de verano, 0,4%. Esto ya te comenté ayer por encima, lo que pasa es que verlo así en abstracto era un poco lioso. ¿Qué significa esto? Bueno, en este caso, para la comunidad en la que estoy, para la provincia en la que estoy, que es Pontevedra, ¿eso dónde lo introduje? Lo introduje en el capítulo edificio, ahora volvemos y lo puedes ver. Vale, nos cambiamos el capítulo edificio y lo comprobamos. Para la localidad en la que estamos, si yo escojo un percentil de invierno 99,6%, él me devuelve una temperatura seca de 2,1% y una humedad relativa del 90%. Esas son las condiciones exteriores que me da para ese percentil de invierno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de todas las horas del año, de las 24 por 365 horas que tiene el año, de las 8.000 y pico horas que tiene el año, el 99,6% de las horas voy a estar por encima de esta temperatura, porque esto es un percentil anual. Para el verano ocurre lo mismo, me da percentil de verano, 0,4%, y me dice una temperatura seca de 31,5 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que solo el 0,4% de las horas del año estaré por encima de 31,5 y el 99,6 restante estaré por debajo de 31,5. Estas son unas condiciones exigentes. Es cierto que estamos dejando un 0,4% de las horas fuera, tanto en verano como en invierno. Es decir, estamos fuera de consigna durante unas cuantas horas al año. Si yo hago la multiplicación, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, por ejemplo, tengo 365, 860, habéis oído el horror del HP, ¿verdad? 365 por 860, no. 365 por 24, 8.760 horas, y si ahora lo multiplico por 0,4, eso me da, por 0,04, perdón, me da 350 horas. Voy a ver que lo he hecho bien porque me he hecho un lío con la calculadora. Es que no veo un carajo ya, ¿eh? Voy a tener que ponerme gafas. 0,4 por 100 entre. Vale, 35 horas, lo había hecho bien. Vale, eso quiere decir que va a haber 35 horas donde voy a estar fuera de consigna, donde mi instalación va a estar un pelín justita de dimensionamiento. ¿Eso es mucho o es poco? Pues es casi un día entero, pero es poco.
Nosotros no podemos dimensionar las instalaciones para unas condiciones muy extremas. Tenemos que dimensionarlas para unas condiciones racionales. Atendiendo a que estos son años tipo, años climatológicos, es racional tolerar que la instalación vaya a estar un poquito pequeña, un poquito justita, 35 horas al año. De hecho, estas condiciones de 99,6 y 0,4 no son las habituales que se utilizan en edificios de viviendas. Yo las suelo utilizar, pero eso ya es un poco a gusto del consumidor. Estas condiciones tan exigentes se suelen utilizar en edificios un poquito particulares, como hospitales, como edificios de proceso de datos. Lo normal para edificios normales es utilizar el percentil de invierno 99 y el percentil de verano 1. Más pequeño que ese no, yo no lo aconsejo, pero eso es lo normal. Veis que nos ha cambiado un poquito la severidad climática, que la temperatura de invierno es bastante más favorable y que la temperatura de verano también es bastante más favorable. Entonces, eso ya lo dejo a vuestro criterio, que sepáis que no existe ninguna obligación legal a día de hoy de aplicar un percentil u otro, que tradicionalmente se venía aplicando el percentil que deja el 1% fuera, es decir, el 99% en invierno, el 1% en verano, salvo, por ejemplo, en hospitales o en edificios delicados, donde se suele aplicar el que deja el 0,4 o el 0,6, ¿vale? Bien, voy a dejar el percentil 99,1, y después tocaremos en el percentil para ver si nos cambian las cargas térmicas. Después escojo el grado de limpieza de la atmósfera, limpia de polvo en el campo, caudal de aire exterior o aire puro que se ensucia solo temporalmente. Bueno, esto podría ser matizable, tiene relación, por ejemplo, con cómo afecta la radiación solar al edificio, si el aire está limpio o si tiene suciedad. Como esto es un entorno urbano, lo voy a cambiar y le voy a poner aire normal de ciudad. Y la calidad del aire exterior, aire con concentraciones altas de partículas y o gases contaminantes. Vale. Datos climáticos para el cálculo de la demanda energética. Estos datos climáticos intervienen indirectamente en el cálculo de cargas térmicas. No son las temperaturas que se utilizan para las cargas térmicas, son las temperaturas que se utilizan para la determinación de la demanda y el consumo de la instalación, es decir, para el cálculo de energía, no para el cálculo de potencia. No obstante, el cálculo de energía interviene por medio de los horarios en el cálculo de potencia, pero poco, ¿vale? Pero poco. Entonces, que sepáis que esto no influye demasiado en las cargas, en la potencia, influye en el consumo de energía. Aquí tenemos la posibilidad de visualizar estos datos. Lógicamente deberíamos cogerlos de la estación meteorológica más próxima. Estos dos datos son MET. Sabéis que en la página web del código técnico tenéis estos archivos también. Entonces podríamos visualizarlos, solo visualizarlos sin editarlos ni nada. Y ya está, vale. Después podemos corregir los datos climáticos con la altitud de la localidad. Esto es muy importante si tenemos la altitud por encima de la localidad donde estén tomados los datos climáticos. Si está por debajo, no tiene tampoco, o a la misma altura, no tiene tampoco importancia, ¿vale? Por encima, sobre el nivel del mar, es decir, más alta, en una montaña, en una meseta o algo así. Está más alta que la localidad a la que corresponden los datos climáticos. Y ya tenemos las opciones propias del capítulo, las condiciones climáticas, las condiciones exteriores definidas. Ahora tendríamos aquí en el sumatorio las opciones de cálculo. Si nos ponemos en ella, vamos a escoger la actividad por defecto, eso se hereda, y vamos a elegir las condiciones operacionales. Estos son como los horarios, cómo vamos a cambiar la temperatura a lo largo de la hora del día. Voy a mantener los locales siempre a 21 grados, voy a tener un termostato nocturno o diurno que yo pueda encender o apagar. Estas condiciones operacionales se pueden cambiar y existe una base de datos donde se pueden modificar, ¿vale? Aquí aparecen estas condiciones operacionales, por lo que están vivienda residencial. Entonces, veis que temperatura CA, horario anual vivienda, consigna alta, horario temperatura CB, horario... Estos están relacionadas como... Después cuando vemos la ficha de cargas térmicas, veremos qué pinta tienen. Si os acordáis de cómo se hacía en Calendar GT con los horarios, esto es muy similar. Lo que estamos haciendo es fijar condiciones operacionales. ¿Vale? Tocando en esto influirá en el comportamiento de la instalación, lógicamente. Tenemos aquí las bases de datos. Si salimos un momento de esta pestaña, después volvemos, vamos a aceptar. Si damos aquí en menú archivo, bases de datos, tenemos aquí base de datos de municipios, de localidades, de actividades y horarios, ¿vale? Y aquí tenemos dentro de actividades y horarios la base de datos de condiciones operacionales y podríamos aquí modificarla. En la otra no nos dejaba, por ejemplo aquí vivienda residencial 24 horas, pues podríamos andar tocando por aquí. Ahora bien, claro, cuando toquemos por aquí tenemos que saber lo que estamos tocando.
lógicamente, ¿eh? Si no, mantenemos las condiciones que nos dé por defecto, que más se parezcan a nuestro tipo de local. Esto ya es un uso muy avanzado del programa, debemos tener cuidado con lo que hacemos, ¿vale? Bien, tenemos ya definidas las condiciones exteriores. Vamos a ir un momento al capítulo edificio. Esto que voy a hacer no es necesario hacerlo si ya lo tenemos bien definido. Para cambiarnos de capítulo, venimos aquí abajo al listado y le damos doble clic al tick que hay aquí. Como hemos hecho cambios, nos dice si queremos guardar los cambios, le vamos a decir que sí. Tarda un momento en se lo piense en cambiar de capítulo, nada, y ahora estamos en el capítulo edificio. Esto es importante que nos familiaricemos bien con él. Si venimos aquí de nuevo a la pestaña datos y vamos de nuevo al apartado de datos generales, ha cambiado la pantalla. ¿Y por qué ha cambiado la pantalla? Porque ahora estamos en el capítulo edificio. Y entonces en el capítulo edificio es donde le dijimos en qué localidad estaba. Por si nos ha quedado la duda, como ayer cuando vimos la ficha de datos que debíamos recabar no vimos en qué localidad estaba, o sea, perdón, os dije que teníamos que saber en qué localidad estamos, por lógica, y no en el programa no lo hemos introducido, ya lo ha averiguado él solo. ¿Por qué lo ha averiguado? Porque le viene del capítulo edificio. Recordad que para hacer este curso es imprescindible haber hecho antes el de modelado del edificio con Tecton 3D, porque si no, pues de este tipo de detalles no os vais a enterar. Vale, seguimos, le damos a aceptar y volvemos al capítulo de carga y demanda térmica. Aunque no hemos cambiado nada, pues le vamos a decir que sí, que se guarde los cambios. Y ahí estamos. Bien, vamos a seguir, volvemos a la pestaña de datos generales para terminar de comentar lo que nos había quedado atrás. Aquí tenemos cuestiones del capítulo, eso aquí no tenemos nada que tocar. Si quisiésemos cambiarle el nombre, podríamos tener varios capítulos de cada en algunas de las familias. Aquí tenemos la pestaña que ya hemos comentado de condiciones climáticas, nada. Aquí la de opciones de cálculo, eso podríamos ir dándole, escoger las opciones, vamos a ir leyéndolas. Actividad más frecuente, plantas de vivienda. Esto lo sabe porque lo definimos en el capítulo edificio. Condiciones operacionales, vivienda residencial 24 horas. Es correcto, podríamos escoger otra si fuese otro tipo de edificio, ¿vale? Pues por ejemplo no residencial, intensidad alta, media, baja, ¿vale? Entonces eso ya podríamos cogerlas en función de el uso del edificio. Trae varias predefinidas. Yo voy a mantener vivienda residencial 24 horas. Nos pregunta ahora, ¿quieres tener en cuenta las sombras producidas por el propio edificio? Esto va a hacer que se lo piense mucho más. Vamos a dejar el tick desmarcado porque a priori el edificio, dada su forma, no va a proyectarse demasiada sombra sobre sí mismo. Dice, tener en cuenta las sombras producidas sobre fachadas y cubiertas. Lo vamos a dejar desmarcado. Podríamos marcarlo y ver cómo influye. Estas opciones lo mejor es ir probando, ¿vale? Marcarla y rehacer el cálculo. Por ejemplo, coger un espacio de referencia, dejarla desmarcada, hacer el cálculo, volver a marcarla, volver a hacer el cálculo y comparar. Calcular la evolución de las temperaturas en locales no acondicionados, también lo vamos a dejar desmarcado. Calcular la transmisión de calor de cerramientos enterrados según la UNE ISO 13370, lo dejamos marcado. Tener en cuenta las cargas térmicas debidas a los puentes térmicos lineales, también lo debemos dejar marcado. Bien, y ahora, a la hora de escoger las potencias, tenemos dos opciones. Dimensionar la potencia. La potencia es carga térmica. Potencia de un sistema es carga térmica dividida entre rendimiento instantáneo, ¿vale? Por tanto, aquí estoy hablando de la carga térmica. Tiene dos opciones, días tipo según norma UNE 100.001 y UNE 100.014, cargas térmicas para temperatura interior constante, o después una opción en la que utiliza los datos climáticos. No estoy hablando de la demanda de energía, estoy hablando de la carga térmica, es decir, de dimensionar las unidades terminales y dimensionar los equipos generadores de calor y frío. Lo normal es dejar la primera opción, que calcule con días tipos, lo hace más rápido y tal. Básicamente lo que hace es, para el invierno escoge el día más frío del año y a sus temperaturas dadas por la guía técnica de diseño del IDAE, le aplica unos coeficientes correctores que aparecen en estas normas UNE para obtener valores horarios y coge unos cuantos días del verano para tener en cuenta distintas posiciones del sol. En invierno solo coge uno, en verano creo que coge 8. Y hace lo mismo, coge las temperaturas de consigna, las temperaturas exteriores marcadas por el IDAE para ese día, en función del nivel percentil que nosotros hayamos dicho, y a partir de esas normas UNE las corrige según la hora del día, ¿vale? Lo dicho, dejamos aquí. Esto tiene datos climáticos para cada hora del año, tiene 8.760 filas, y este tiene un día del año, en el caso del invierno, 8 días del año en el caso del verano. Vale, lo dejamos en la primera opción, la más sencilla.
Método de cálculo de las cargas térmicas. Y aquí tenemos dos opciones, ambas vienen de métodos ASRAE. El método de las funciones de transferencia es un método más antiguo, pues en los años 70 ya era vigente. Es un método complejo matemáticamente que requiere bastante procesado, bastante cálculo y que resuelve bien el tema de las cargas térmicas. Y el método de las series radiantes temporales pues hace una serie de simplificaciones, hace una serie de hipótesis que modelan el edificio de una manera más sencilla. También tiene en cuenta el retraso que producen el peso de los cerramientos, su inercia térmica en la entrada de determinadas cargas térmicas. Por tanto, es un método horario contrastado. También aparece en un libro de ASRAE del año 2001, creo recordar. Entonces, es un método que es mucho más rápido, el ordenador no va a sufrir tanto para calcularlo, y es fiable. Es un método aceptado perfectamente en España. Entonces, no hay ningún problema en utilizar método de las series temporales radiantes. RTS va a terminar antes el cálculo. Y después las etiquetas, esto es para ver cómo se van a etiquetar las cosas. Aquí vienen los prefijos que se le van a aplicar a cada uno de los elementos que aparezcan en el capítulo, pues al sistema ST, a la unidad terminal UT. Aquí si nosotros tenemos un sistema de codificación de los elementos, pues podríamos tocar para que se modificasen esas etiquetas, ¿vale? Entonces, con esto ya hemos afinado las propiedades del capítulo y verdaderamente poco más tenemos que hacer. Si hemos creado todos los espacios correctamente y si los hemos hecho bien, en definición de condiciones exteriores y en definición del edificio ya hemos concluido. Acordaos de claro que el modelo del edificio ya lo tenemos generado en el curso anterior. Vale, entonces, esto funciona por espacios. Entonces voy a visualizar una planta solo. Por ejemplo, la planta 1, tengo viviendas ahí. Voy a darle un poquito de ángulo. Pulsando la tecla control y los dos botones del ratón puedo cambiar el punto de vista, seleccionando un elemento del dibujo. Vale, voy a marcar los espacios. Seleccionando un elemento del dibujo y dándole a la tecla C, me centro en ese elemento y a partir de ahí el eje de giro es alrededor de ese elemento. Si tengo el eje de giro muy alejado del dibujo me van a pasar cosas raras. Y a partir de ahí, pues por ejemplo, si hago doble clic sobre un espacio, se me abre la ventana del espacio, donde puedo tocar sus condiciones interiores. Acordaos que Tecton tiene una cosa muy buena, que es que se pueden ver los espacios, ¿vale? Se pueden ver los espacios buscando y que se pueden copiar propiedades en la ventana de búsqueda. Fijaos, si yo quisiese cambiar condiciones interiores de muchos espacios, podría venir aquí a buscar, selecciono capítulo en el que quiero buscar carga y demanda térmica, criterio de búsqueda, tipo de elemento, ¿vale? De los muchos que hay. De hecho, incluso puedo buscar por nombre, ¿eh? Valor, espacio, pues en este caso quiero buscar espacios y le doy a buscar. Como yo cuando modelé el edificio hice el truco del almendruco de ponerle delante a cada local, que esto es algo que se debe hacer en la delineación, la planta a la que pertenece y el piso al que pertenece, tengo los espacios ordenados, de manera que si los ordeno por nombre, tengo primero los espacios no habitables de las plantas más bajas y después tengo ya las viviendas, los espacios de las viviendas. ¿Os dais cuenta? Estos espacios están agrupados en unidades de uso. Fijaos, por ejemplo, estoy en P0PA dormitorio 2. Si le doy doble clic, veo que P0PA dormitorio 2, P0PA dormitorio 2, datos generales del espacio, actividad, plantas de vivienda, superficie 10,88 metros cuadrados. Esto no nos va a coincidir, sobre esto no tengáis ningún problema, no nos va a coincidir con la superficie útil computada por el estudio de arquitectura, porque nosotros estamos modelando de manera simple el edificio. Recordad que los cerramientos interiores los modelamos por el eje, pero eso es incómodo y entonces normalmente vamos por una de las caras del cerramiento. Y los cerramientos exteriores los modelamos por la cara interior. Variaciones en el espesor del cerramiento que nosotros tenemos o cualquier imprecisión que yo tenga trazando, pues por ejemplo patinillos, que los patinillos no debo modelarlos en modelado térmico, pues eso ya va a provocar que las superficies útiles cambien. Eso es natural y hay que asumirlo así. Lo que yo no puedo es aspirar a modelar todos los recovecos del edificio en un modelo térmico, ¿no? Entonces, aquí tengo, ¿vale? Aquí tengo la ficha de datos generales del espacio y aquí puedo cambiar sus condiciones interiores. Puedes decir, pues es un tostón cambiarlas para cada espacio. No, ¿vale? Por ejemplo, imagínate, las condiciones de invierno, yo no las quiero en 22 grados, las quiero en 21. ¿Vale? Le doy a aceptar. Me acuerdo de qué espacio era, aquí lo tengo seleccionado. Ya no me acuerdo de qué espacio era este. Bueno, no hace falta que me acuerde, sin tocarlo, ¿vale? Sin tocar en nada, como lo tengo seleccionado, le doy a
copiar propiedades, que es el pincelito, igual que en muchos programas, copiar propiedades, y ahora busco las condiciones interiores de invierno, aquí. Le marco que me copie las condiciones interiores de invierno, le doy a aceptar, y ahora se las voy a marcar a todos los espacios de vivienda. Bueno, también se les marca el cuarto de basuras, pero da igual. Vale. A todos los espacios de vivienda, así, tal cual. En el árbol de espacios de la búsqueda, le he marcado que le copie las propiedades. Doy botón derecho, terminar. Esto es cojonudísimo, pero es peligroso también, porque podemos andar mezclando propiedades de espacios sin darnos cuenta. Yo ahora vengo aquí y si me fijo, he escogido otro espacio cualquiera que tiene temperatura interior de invierno, 21 grados. Vengo aquí, otro, temperatura interior de invierno, 21 grados. Por tanto, he modificado en todo el edificio de una manera rápida y ágil la temperatura interior de invierno. En cuanto a las condiciones que debo tener en esta pestaña, exigencias de calidad térmica. Esto viene en el RITE, en el apartado que vimos ayer en la parte del manual. Un detalle importante es que debo escogerlas yo. El RITE me da un rango y aquí tengo que escogerlas yo. Lo que estoy diciéndole aquí es que para calcular las cargas de verano considere que mi temperatura deseada en el interior del local es 24 grados, permitiendo una oscilación de más o menos 1 grado por el funcionamiento del termostato, sería lo que es la banda diferencial o la histéresis del termostato, y manteniendo la humedad relativa entre 45 y 60, que es lo que me pide el RITE, ¿vale? Y las condiciones interiores de invierno, le estoy diciendo que me las mantenga en 21 grados, la histéresis del termostato la va a coger de arriba igual, más o menos 1 grado, y en invierno no le estoy diciendo que controle la humedad relativa. Hay gente que podría decir, pero estoy incumpliendo el RITE. Sí. ¿Estás incumpliendo el RITE? Bueno, no lo estás incumpliendo. No estás teniendo en cuenta que el RITE te marca condiciones de humedad relativa. No obstante, cuando tú en un edificio instalas suelo radiante para calefacción, cuando instalas fan coils sin control de humedad para calefacción o cuando instalas radiadores para calefacción, no estás controlando la humedad relativa. Por tanto, cualquier dato que metas aquí, cualquier tick que marques en este punto, va a ser arbitrario porque el sistema que tú estás diseñando no controla la humedad. Los radiadores de calor, el suelo radiante no afecta, sí que afecta la humedad relativa, pero no la controla. Entonces yo no puedo intervenir sobre él para controlar la humedad. Por tanto, no debería calcular la carga térmica teniendo en cuenta ese control de humedad. Bien, esta es la pestaña de datos generales. Aquí es donde introducimos las temperaturas de consigna. Recordad que según el RITE, en verano entre 23 y 25 la temperatura operativa, en invierno entre 20 y 22. ¿Qué ocurre? Bueno, pues perdón, entre 21 y 23. ¿Qué ocurre? Que esto es temperatura operativa, no es temperatura seca. La temperatura operativa es una temperatura que tiene en cuenta la convección y que tiene en cuenta la radiación. Es decir, es una especie de temperatura corregida por el coeficiente de convección medio y por el coeficiente de radiación medio de la habitación, en la que una persona va a intercambiar una determinada cantidad de calor con el espacio y el espacio va a intercambiar una determinada cantidad de calor con ella. Es como una especie de sensación. Nosotros esa temperatura operativa, sin conocer las unidades terminales, no podemos saberla, porque si tenemos radiadores, la presencia de una superficie radiante va a afectar a la temperatura operativa. Entonces, no tiene sentido fijarla a priori para calcular la carga térmica. Por eso, la mayor parte de los programas de carga térmica, de hecho todos los que yo conozco, no puedo decir todos porque no los conozco todos los programas de cálculo de carga térmica que yo conozco no utilizan la temperatura operativa en el cálculo de la carga, sino que utilizan la temperatura seca. ¿Que en realidad entonces no están cumpliendo a rajatabla el RITE? Bueno, podríamos decirlo así, ¿vale? Pero es que a lo mejor el RITE no se puede cumplir a rajatabla y lo que debería hacer el RITE es definir unas temperaturas para el cálculo de cargas térmicas, sin más, ¿vale? Sin hablar de operativa ni de sin operativar, ¿vale? Bien, después tenemos una serie de pestañas. Ayer en la presentación que vimos, en la clase anterior, podéis verla ayer o podéis verla otro día, en la presentación que vimos una serie de fuentes internas de calor. Esas fuentes internas de calor nosotros podemos definirlas aquí, podemos tocarlas y modificarlas. El programa nos ha sugerido unas, ¿vale? Entonces, número total de ocupantes 1, porque está considerando en edificios de vivienda una ocupación de 30 metros cuadrados asignados a cada persona. Después, la actividad metabólica media de esa persona la considera una actividad sedentaria. Esa actividad metabólica la utiliza para calcular el calor que emite esa persona
desde el punto de vista del cálculo de verano, es decir, el calor latente y el calor sensible que esa persona esté emitiendo, el calor latente por la humedad que esa persona está generando al respirar y al transpirar, y el calor sensible por la temperatura que esa persona está radiando al recinto y por la convección que se está produciendo entre esa persona y su vestimenta y el aire del recinto. Y después tenemos la iluminación, ¿vale? Entonces aquí en la iluminación lo que solemos asignar son potencias por unidad de superficie. Aquí esto es un valor que nosotros a priori deberíamos calcular, deberíamos más o menos tener proyecto de iluminación tipo de una vivienda. En una vivienda pues se suelen instalar tantos vatios por metro cuadrado. Aquí el programa lo trae de una norma, bueno, pues aceptamos eso. Y después podríamos equipos, por ejemplo, si hubiese un ordenador o si hubiese algún equipo accesorio, pues aporte sensible para aquellos equipos que producen calor simplemente por radiación o por convección, es decir, calor en forma de temperatura, y aporte latente para aquellos equipos que producen calor en forma de aportación de vapor de agua. Por ejemplo, si se está cocinando o si se está pues planchando o algo así, ¿vale? Bien, entonces esto sería fuentes internas. Estas fuentes internas son muy relevantes para el cálculo de verano, no son relevantes para el cálculo de invierno, ¿vale? Lo que sí es relevante para los dos cálculos es la ventilación, ¿vale? Entonces tenemos una pestaña de ventilación aquí, donde vamos a fijar el caudal de ventilación que debemos tener en cuenta, computar a efectos de cálculo de cargas térmicas. Entonces, aquí podemos tener, bueno, pues varias opciones, ¿vale? Veis que tiene HS3, dormitorios, tal. Podemos cambiar aquí los valores, otros máximo, otro acumulado, y él se trae un caudal de aire exterior precalculado. Otra opción que a mí me gusta bastante, y de la que hemos hablado en uno de los directos del domingo, es haber calculado el número de renovaciones hora que tiene una vivienda, porque habría que saber si en el cálculo del caudal de aire está teniendo en cuenta que el caudal que va a pasar por los pasillos y que va a ir a los baños y a la cocina ya ha pasado antes por los dormitorios. Si os veis ese directo, pues os dais cuenta de que las viviendas habitualmente se ventilan introduciendo aire limpio por los dormitorios, los estudios, el salón, aspirando el aire viciado por la cocina y por el baño, y dejando aberturas debajo de las puertas. ¿Eso qué quiere decir? Que el aire que llega al baño ya ha pasado antes por un dormitorio y ya ha pasado antes por el pasillo, por tanto está atemperado. No es necesario aportar esa carga térmica las 3 veces que el aire aparece dentro de la vivienda, en el dormitorio, en el pasillo y en el baño. Entonces un enfoque que puede ser interesante es, en lugar de poner un caudal de aire exterior, es poner un número de renovaciones hora y poner pues en torno a 0,50, 0,60. Habría que hacer un cálculo, pero en las viviendas código técnico suele estar en ese rango de valores, 0,60. Entonces podríamos poner número de renovaciones hora 0,60. Te recuerdo que solo estoy cambiando en este local, que si después quiero extender ese cambio a todos los locales, lo que debo hacer es pegar este valor, copiar el valor de número de renovaciones por hora y pegarlo. Y después aquí tengo otro tick donde dice que el aire de ventilación proviene de otros locales acondicionados. Ese tick será necesario en los pasillos, en los baños y en las cocinas, pero no será necesario en los dormitorios y en los estudios. Entonces eso debo tenerlo en cuenta. Es lo que os decía antes, ¿vale? Es lo que os decía antes de que yo el aire que introduzco en la vivienda lo introduzco solo por el dormitorio, por los dormitorios y por el salón. Y si hay un estudio, un despacho también. Pero no lo introduzco por los pasillos, no lo introduzco por los recibidores, no lo introduzco por los baños y las cocinas, salvo que esté teniendo en cuenta las infiltraciones, que eso también es posible. Podríamos hacerle un cálculo teniendo en cuenta las infiltraciones. Eso, ya os digo que es muy arbitrario. El otro día comentaba Luis en un debate que había en el grupo que si en un edificio se hacía un blow door test, un test que consiste en sellar la puerta de la vivienda con una lona en la que se coloca un ventilador que da un caudal que se controla, que se puede medir, ¿vale? A partir de una presión diferencial se saca la curva del ventilador, se está midiendo la presión dentro y fuera de la vivienda y se sabe qué caudal está haciendo circular el ventilador en cada momento. Pues eso nos da las infiltraciones que tiene la vivienda y que son importantes. Bien, yo no digo que no sean importantes. Yo digo que el darle un valor arbitrario a las infiltraciones es arbitrario. No quiero decir que sea acertado o no sea acertado, pero es arbitrario darle 0
y es arbitrario darle 2 y darle 1. Es un valor que yo, si no mido, no lo conozco, porque depende de muchas cosas. Depende de la altura a la que esté el piso, depende de cómo le dé el sol, depende de cómo sean los vientos dominantes, depende de si vienen del sureste, del noreste, de cómo es la presión sobre las fachadas. Entonces eso es un valor tan arbitrario que antiguamente lo que se hacía es se ponía una renovación. Decía, vale, pues yo como empecé a calcular calefacción, como empecé a calcular cargas térmicas, cogíamos cocina y baño, una renovación y media. Recibidor, una renovación y media por tener la puerta a la calle, que se entendía que no era estanca. Y después el resto de las habitaciones una renovación. De aire exterior, ¿vale? De aire exterior, es decir, que una vez cada hora entraba el volumen completo del local en aire exterior y había que vencer esa carga térmica, excepto en la cocina, en el baño y en el recibidor, donde era una vez y media. Y así es como calculábamos infiltraciones. Yo, cuando entró en vigor el HS3 y se dan unos caudales de ventilación controlados, he dejado de considerar las infiltraciones, y me consta que muchos otros proyectistas también, y solo tengo en cuenta la ventilación forzada. Pero eso es un criterio personalísimo mío. Tú tendrás que aplicar el que a ti mejor te parezca. Bien, entonces en esta pestaña vamos a determinar la ventilación. Yo te aconsejo hacer número de renovaciones a la hora, pues dependiendo del tipo de local las calculas, el volumen. En el caso de que sea un dormitorio, un estudio o un salón por el que entre aire desde el exterior, tienes que desmarcar este tic. En el caso de que sea un pasillo, una cocina o un aseo, este tic debes dejarlo marcado, ¿vale? Entonces, eso ya te lo dejo a tu criterio. Hay que pensar en el tema, habría que reflexionar, habría que ver cómo hacer el programa si dejas el tic desmarcado, ¿eh? Porque a lo mejor si pones renovaciones, las renovaciones las pones al volumen total de la vivienda. Por tanto, habría que dejar el tic marcado, el tic desmarcado siempre, ¿vale? Si vas a aplicar renovaciones, entiendo yo. Esto a lo mejor habría que consultar la inventa, te lo aclaro en las notas, pero habría o ver cómo se comporta una vivienda en concreto, porque este este volumen de renovación es para toda la vivienda, ¿eh? Es considerando el volumen de toda la vivienda. Por tanto, el TIC debería estar desmarcado. Vale, entiendo yo. Después tendríamos la opción de recuperador de calor. Aquí pondríamos rendimiento sensible y rendimiento latente, datos si tuviésemos recuperador, y condiciones del aire de ventilación si quisiésemos determinarlas distintas de las que ya tenemos, ¿vale? Por ejemplo, porque viniese aire primario de una climatizadora. Y después tenemos opciones avanzadas. Tenemos la opción de considerar infiltraciones en ausencia de ventilación, y entonces el programa tiene un método de cálculo donde yo considero infiltraciones, puedo dejarla marcada. Considerar no acondicionados todos los espacios contiguos. Esto es para, pues por ejemplo, en un edificio que tiene oficinas que se alquilan por separado. Si quiero, desde el punto de vista del criterio conservador, decir que cuando este espacio tiene el termostato en marcha, todos los demás contiguos lo tienen apagado, que no es así como se calcula en las viviendas. En las viviendas se calcula por unidades de uso. Cuando yo hice el edificio agrupé los espacios, os remito al curso anterior, en unidades de uso, y esas unidades de uso funcionan simultáneamente, es decir, entre una habitación de una unidad de uso y otra habitación contigua de la misma unidad de uso no va a haber transferencia de calor. Después tengo factor de seguridad para cargas térmicas de refrigeración y de calefacción del 5%, esto podéis vosotros tocarlo. Y después los niveles mínimos de las curvas que voy a aplicar de calefacción, niveles mínimos de ocupación, porcentaje respecto al total, de iluminación, porcentaje. Aquí podría yo trucar esas condiciones operacionales para que nunca bajasen de un determinado porcentaje. Y después dice limitar factor de termotransferencia a los alrededores, grandes zonas diáfanas y gran altura. Esto ya es más problemático, es cuando no tengo separaciones en los locales y estoy calculando por zonas donde el aire se va a mover libremente. Pues por ejemplo un concesionario de automóviles o cosas así, y sería para tocar en esto. Este tipo de factores habría que leer con atención la ayuda y ver a qué se está refiriendo, no suelo aplicarlos, ¿vale? Bien, entonces estas serían las fichas que me hacen referencia a las condiciones interiores del local. Podéis echar algunas en falta, todas las que echéis en falta es porque ya están en la pestaña, en esta misma ficha, pero en el correspondiente capítulo de edificio. Si queréis, nos cambiamos un momento de capítulo. Acordaos que cuando hagáis cambios solo las estáis haciendo en los espacios seleccionados, y una cosa que no os he dicho en este curso, si os lo dije en el anterior, que nunca hagáis cambios con varios espacios seleccionados porque podéis tener efectos inesperados. Si queréis hacer cambios en varios espacios, los hacéis en uno y copiáis las propiedades con el pincel de copiar propiedades. Nunca seleccionéis varios espacios y hagáis cambios, porque podéis tener cambios en cuestiones que esperabais que no cambiasen. Entonces, para evitar eso, siempre hacéis un cambio
y lo copiáis. Copiáis las propiedades y las pegáis. En este caso, hicimos un cambio en la ventilación, entonces ahora aplicamos un número de renovaciones. Si quisiésemos ese cambio llevarlo al resto de los espacios, pues o a algunos espacios, le daríamos al pincel de copiar propiedades, sacaríamos lo que copiamos antes, que eran las condiciones interiores de invierno, y le daríamos a copiar la ventilación. Es la ventilación, ¿no? Sí. Y entonces nos copiaría las propiedades de la ventilación al resto de los locales. Yo ya no lo voy a hacer. Y de hecho, en este local voy a dejarlo como estaba. Bueno, no me acuerdo cómo estaba, la verdad. Entonces lo dejo con las renovaciones, porque no me acuerdo cómo estaba. Creo que tenía 1,20 o algo así de caudal. Bueno, entonces ya esto sería cómo tocamos en las condiciones interiores y cómo tocamos en las condiciones interiores. Y ya estamos en condiciones de calcular, no tenemos que hacer nada más. Vamos a volver un momento a la pestaña edificio, al capítulo edificio, dándole aquí tic abajo, en el lápiz, en el edificio, le doy tic, le digo que sí, que me almacene los cambios. Vuelvo al capítulo edificio. Estoy en el capítulo edificio. He abierto los datos generales dándole doble clic. Compruebo que todo está correcto. Pontevedra, altitud sobre el nivel de mar 1861, cota base de referencia 0, la referencia catastral no la tengo metido, uso general residencial vivienda, actividad plantas de vivienda. Voy a ir a un espacio cualquiera, este por ejemplo, y esto es la ficha espacio, pero es la ficha espacio que me aparece en el edificio. Y veis que aquí tengo el caudal de ventilación a efectos de cálculo de justificación del consumo energético y a efectos de cálculo de certificación energética si yo fuese a exportar. Las últimas noticias que tengo es que Tecton está a punto de ser documento reconocido para la certificación energética, lo que va a ser una buena noticia porque ya no necesitaremos exportar a Hulk, podremos hacer todo el ciclo de trabajo dentro de Tecton. Entonces, esto es para el cálculo de la certificación, ¿vale? Para el cálculo de la certificación, para el cálculo del HE y de la certificación. En el cálculo de cargas térmicas tenemos nosotros que introducir el caudal de ventilación, tal y como os he comentado. Esto para el HR, para el ruidos, para la reverberación, también para ruidos, y estos son los datos de la geometría. Estos son los datos que aparecen, ¿vale? Donde estamos determinando, ¿vale? Donde estamos determinando las propiedades del espacio en el edificio. Si os fijáis, en este espacio hay un parámetro que se llama unidad de uso. La unidad de uso son los grupos de espacio que están bajo el mismo sistema. En el caso de un edificio de viviendas, cada una de las viviendas. Para calcular cargas térmicas en un edificio, si recordáis la clase anterior, tenemos que calcular las cargas de cada habitación por separado y después agrupar las habitaciones en viviendas. Entonces, a las habitaciones se le llaman espacios. Recordad, un espacio por cada unidad terminal, como mínimo. Y a las agrupaciones de espacios que forman las viviendas se le llaman unidades de uso. En este caso tenemos unidades de uso. Siempre debemos utilizar este concepto cuando agrupemos espacios que van a funcionar al mismo tiempo y que están asociados al mismo sistema. En un edificio terciario no es necesario, si cada espacio tiene su termostato, si no hay un solo termostato, pues no necesitaré aplicar unidades de uso. Bien, entonces es lo que os quería mostrar, volviendo al capítulo de edificio. Ya tenemos todo listo para hacer cargas. En la siguiente clase vamos a seguir desarrollando y vamos a empezar a calcular. Vamos a calcular un espacio, vamos a cambiar algunos de los parámetros, vamos a tocar en las temperaturas operativas, vamos a tocar en las ventilaciones, vamos a tocar en las ocupaciones para ver cómo varían las cargas térmicas y ver qué es lo que le afecta. También incluso cambiaremos el método de cálculo para ver si da resultados parecidos las funciones de transferencia o las áreas radiantes temporales. Entonces, en función de eso veremos. Eso lo haremos en la siguiente clase. ¿Qué haremos después? Iremos generando las memorias, iremos haciendo los resúmenes, iremos dimensionando los equipos. Es decir, completaremos la parte de cargas térmicas del proyecto. Muy bien, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Os doy las gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.